Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z y les doy la bienvenida a otra emisión más. En este caso el episodio 283 de Poco Común, y en este caso un tema mucho más nerd, más de lo que costumbre, sobre tecnología. Así que vamos al audio de intro y empecemos con el tema. 巨大な悪のコンピューターを正す正義の8つのソフトたち、それをコレクターズというのでありまする。Bueno, y este episodio es, como dije, sobre tecnología, en este caso de una tecnología en específico, que es pues la tecnología de la iluminación, todo lo que tiene que ver con luces de todos tipos, de todos formatos, y cómo pues han ido evolucionando, sobre todo en las últimas décadas. Más que nada que fue una tecnología que desde su invención en su forma eléctrica, o sea, iluminación eléctrica, pasaron muchas décadas sin que tuvieran grandes cambios, y prácticamente el mismo tipo de tecnología era la que se estuvo usando por muchísimo tiempo durante el siglo XX, y no fue hasta finales del siglo XX que empezamos ya a ver cambios graduales, y ya para principios del siglo XXI pues fueron cambios muy drásticos de tecnologías. Bueno, y pues empezamos con cómo fue la primera forma de iluminación con tecnología de corriente eléctrica. Pues recordemos obviamente lo que fueron los focos incandescentes, los focos de filamento, esos que pues el principio era hacer pasar una corriente eléctrica a través de un delgadito filamento de un material que no se quemara tan fácilmente, en un receptáculo, cápsula de vacío, o sea que no tiene aire. Entonces eso le impedía que se quemara ese material, y pues simplemente se encendía, se calentaba mucho ese material, y el que se calentara también producía luz, y ese fenómeno físico es lo que se aprovechó en un principio para pues crear lo que fueron pues las lámparas o focos incandescentes, que pues empezaron primero alumbrando las calles y eventualmente pues vendiéndose masivamente para iluminar muchos interiores de edificios y de hogares. Lo que fue cambiando obviamente fue el filamento para que fuera más barato y más durable. Sin embargo, hubo un momento malicioso en esa historia donde todos los fabricantes de focos tuvieron una reunión para hacer ciertos acuerdos, y entre esos acuerdos pues decidieron que intencionalmente fabricarían los focos para que duraran un específico tiempo, para que después de cierto tiempo fallaran y tuvieran que reemplazarlos, y por lo tanto seguirles comprando focos con cierta frecuencia. Sí, porque en sí esa tecnología podían durar más los focos, pero simplemente intencionalmente hicieron que estos focos pues se descompusieran, fallaran después de cierto tiempo. Por eso es que pues era bien común, y ya todos estábamos acostumbrados a que cada cierto tiempo teníamos que estar comprando focos, y muchas veces incluso teníamos ahí algunos de reserva por si llegaban a fallar. Bueno, esto fue una tecnología que pues se usó masivamente por décadas, prácticamente hasta finales del siglo XX. Paralelamente se fue inventando otra tecnología alternativa que se usó en ciertos casos muy específicos, sobre todo en espacios comerciales e industriales.
Bueno, más bien esta tecnología sí existía paralela a los focos de filamento. Me refiero a las lámparas fluorescentes. Las lámparas fluorescentes, estas que funcionan con un principio de ionización de un gas inerte por lo regular, argón, neón, y con un material también fosforescente que recubre el interior del tubo, que es pues de vidrio, obviamente para que sea transparente. Y esta tecnología pues existió paralela al filamento, pero sin embargo no se promovió tanto el uso de estas en un principio debido a lo complicado y caro que era fabricarlas, por el hecho de que usan un gas inerte que es pues ya en sí algo difícil de conseguir, y más en esa época. Y pues todos los otros materiales como el filamento, que era de wolframio, y que el recubrimiento que tenían los tubos, entonces pues era tecnología que resultaba complicada de fabricar y cara, por lo tanto. Entonces pues se usó en aplicaciones más que nada que requería mucha iluminación y donde pues quien las instalaba podía darse el lujo de gastar en ellas. Entonces por eso las lámparas fluorescentes por lo regular se usaron por mucho tiempo solo en aplicaciones comerciales e industriales, o sea, en oficinas, en negocios y en fábricas. Estas lámparas de hecho eran mucho más brillantes que las de filamento, y pues también por lo mismo eran mejores para aplicaciones de iluminación a mayor intensidad, reflectores y todo eso se usaban, y también en aplicaciones comerciales como las lámparas, los tubos de neón que se instalaban en el techo de las oficinas, eran bien comunes. Pero el problema era que para instalarlas necesitabas también un dispositivo eléctrico llamado balastro que tenía que convertir la corriente alterna en corriente directa para que podían funcionar, porque estas lámparas pues no funcionaban con corriente alterna como era el caso de los focos. No, aquí tenía que haber una conversión eléctrica en cómo se suministraba. Entonces pues también necesitaban más dispositivos para poderse instalar y hacerse funcionar. Y también otro uso muy común y muy llamativo que tuvieron estas lámparas fluorescentes pues fueron los tubos de neón, las luminarias de neón o las luces de neón, que se usaban en diferentes colores para anuncios comerciales, marquesinas y cosas así que se veían al exterior. Por ejemplo, lo más común eran, por ejemplo, en los restaurantes, estos letreros de Open o de letras bien estilizadas que se veían en la marquesina. Todos esos anuncios coloridos de varios colores y bien brillantes eran de esta tecnología. Era bastante caro fabricar estos, pero llamaban muchísimo la atención y fueron muy icónicos a lo largo de su existencia. Entonces pues también existió esta tecnología que se usó pues más que nada para aplicaciones comerciales. Ya para los 80s, 90s pues ya empezaron a haber pues versiones ya para uso doméstico que tenían pues el componente de transformación eléctrica ya dentro. El más común que se usaba de esta tecnología eran esas lámparas que eran un aro, tenían forma de un aro. Entonces iluminaban un montón, muy pocas casas las tenían. Yo muy pocas veces llegué a ver en algunas casas que tenían estas lámparas de neón, de argón, instaladas sobre todo en los exteriores. Iluminaban bastante, pero sí supongo que eran bastante caras y se usaron por bastante tiempo junto a los focos. Pero como dije,
no eran tan comunes que cualquier persona las usara. Pero pues fue el primer ya uso más doméstico de esta tecnología. Y pues después también para los 60s con la invención de los semiconductores, que fue pues la base para los transistores, diodos y circuitos integrados, que pues hicieron evolucionar todas las tecnologías digitales, principalmente las computadoras, y pues aparatos electrónicos que cada vez pues podían ser más compactos, las televisiones, los equipos de sonido. Entonces pues también por este lado de la invención de los semiconductores, pues una variante de los diodos que se inventó fueron los LED, los diodos LED, que la abreviatura es LED Emisor Diode, que se traduce como diodo emisor de luz. Eso significa LED. Entonces los diodos LED pues fueron una variante de los diodos que producían luz al alimentarlos con corriente eléctrica. Los primeros modelos de los LED pues eran más o menos grandecitos y usaban materiales que, bueno, de hecho los primeros semiconductores tenían demasiadas impurezas y no daban el funcionamiento ideal que sus inventores esperaban. Obviamente los primeros LED no, aunque ya producían una luz demasiado tenue, demasiado débil para competir con pues las otras formatos de iluminación. Entonces, más que nada, por muchos años los LED solo se usaron como indicadores para pantallas que normalmente les ponían una como cubierta oscura de color oscuro, polarizado, oscuro, para que se notara el brillo de los LED, porque pues los LED, como dije, no brillaban tanto en un principio. Y de hecho también otra limitación que había era que no podían encenderse en todos los gama de colores. Los primeros LED nada más existían en color rojo, color amarillo y posteriormente en color verde. Esos eran los 3 colores que existían para los LED. Hubo por mucho tiempo intentos de hacer LED de color azul, pero era muy difícil, y los pocos que se lograban crear experimentalmente dejaban de funcionar al muy poco tiempo. No fue hasta finales, bueno, más bien mediados de los 90s, por medio de un inventor japonés que pues se dio a la tarea de pues ir mejorando la tecnología para por fin lograr crear un LED de color azul, que pues por fin tuvimos un diodo de color azul, un LED azul. De hecho, existe un documental en YouTube que cuesta, bueno, más de uno, que cuenta la historia de este pues inventor e investigador japonés que logró crear el LED azul. Y pues con el LED azul hubo una revolución con los LED, porque pues empezaron primero obviamente a crearse LED de más colores al mezclar varios colores. Y también debido a la invención del LED azul, hubo la disponibilidad de una tecnología que permitiera que los LED brillaran más, que fueran más brillantes, algo que también limitaba mucho el uso de los LED. Entonces pues hasta los 90s, principio de los 2000, pues se siguieron usando los focos incandescentes de filamento y las lámparas neón, las lámparas fluorescentes, luminarias fluorescentes, por mucho tiempo. Esto fue hasta precisamente, como dije, la invención de estos LED, los LED azul. Los LED azul permitieron que esa tecnología fuera mejorada y fuera implementada para que los LEDs fueran más brillantes, para que por fin pudieran
pues usarse como sustituto de una lámpara, de un foco incandescente, e iluminaran con la misma potencia e incluso posteriormente con una mayor potencia. Es así como pues esto se vio reflejado en el uso de estas tecnologías, ya que pues ya para principios de los 2000 pues empezamos a ver ya pantallas LED, pantallas que tenían suficiente brillo para sustituir a las pantallas de cinescopio, de CRT, que les abrevian. Estas pantallas que por mucho tiempo estuvieron en las televisiones y en los monitores de las computadoras, pues fueron primero sustituidas en las laptops, que eran pues las principales, que necesitaban una pantalla en un espacio muy pequeño, y eventualmente también en los celulares, en los equipos celulares, que pues en este entonces, a principios de los 2000, pues se empezaron a evolucionar para hacer no simplemente teléfonos y que mandaban mensajes, sino teléfonos que tenían también ya otras funciones instaladas, juegos, mensajería ya multimedia y otras cosas. Entonces pues ahí también ya se empezaron a implementar las pantallas LED. Y por el lado también de la tecnología de las televisiones y los monitores, ya para la segunda mitad de los 2000 pues empezaron a introducirse ya de forma más masivas pantallas más grandes y más brillantes, primero con las de plasma, pantallas de plasma, que era como una evolución del uso de la tecnología de las luminarias fluorescentes, porque las pantallas de plasma tenían como pequeñas lamparitas muy pequeñas de tamaño de micras, con gas neón, gas argón, y con un recubrimiento de color que pues hacía los píxeles de la pantalla. Entonces por ahí de la segunda mitad de los 2000 más o menos fueron populares las pantallas de plasma. La bronca con esta tecnología es que era muy cara de fabricar, aunque se trató mucho de que pues ya estuviera a un precio accesible, seguían siendo caras. Y aparte de otros problemas que tenían era, por ejemplo, se calentaba mucho esos equipos de pantallas de plasma, entonces pues también era un relajo ese y gastaban por lo tanto mucha energía eléctrica. Entonces pues no era tan fácil que se usara esa tecnología. De hecho duró muy poco el uso de esa tecnología. Después de este pequeño periodo, también hay que mencionar que paralelamente pues se impulsó a nivel mundial pues el desuso de los focos incandescentes de filamento, sustituyéndose por lo que se les llamó popularmente los focos ahorradores, que en sí ni siquiera eran focos, eran lámparas ahorradoras con una luminaria fluorescente. Y eran pues los típicos tubos con un gas argón o neón adentro, pero que obviamente para darles más o menos el tamaño y la forma de un foco, pues los fabricaban en forma de espiral, normalmente de espiral o de un codo. Entonces pues el chiste era hacerlos obviamente lo suficientemente compactos para que sustituyeran a un foco en forma y tamaño. Y por un tiempo se promovió pues que cambiaras tus focos por estas lámparas. Y sí, todas las casas, negocios y muchos lugares que usaban focos terminaron cambiando a estos. Pero sin embargo, a pesar de que empezaron a ser baratos estos nuevos pues lámparas, focos ahorradores que les llamaban, no eran tan buenos como uno podía esperar. Eso sí, ahorraban más energía eléctrica, iluminaban mejor que un foco incandescente, pero igual seguían teniendo sus limitaciones. Una de las principales eran que eran muy frágiles y que pues no duraban tanto, que seguían fallando igual que los focos incandescentes. Después de pasar unos pocos años,
igual fallaban y se les salía el gas o simplemente empezaban a parpadear cuando dejaban de funcionar. Entonces igual tenías que reemplazarlos. Pero no pasó mucho tiempo cuando ya por fin se empezaron a comercializar los LEDs muy brillantes, los ultra brillantes. Entonces pues ya al existir estos LEDs pues empezaron ya también a sustituir estas luminarias por focos LEDs, primero como una novedad y después pues ya se vieron mayores ventajas que tenían los focos LEDs. Pero obviamente al principio sí eran más caros, pero no tardaron mucho en bajar de precio y pues presentaron todas sus ventajas de un foco LED, que eran tan brillantes o incluso más brillantes muchas veces que los focos ahorradores, los de gas, las luminarias fluorescentes. Entonces pues por ese lado eran bastante convenientes, gastaban incluso menos energía que las luminarias fluorescentes y sobre todo duraron mucho más, porque un semiconductor pues así que tiene menos problemas para estar funcionando por más tiempo y aparte que consumían menos energía. Entonces pues eran muchas ventajas el tener focos de LED y pues incluso ya actualmente es como tenemos pues esos focos que ya no solo son de luz blanca sino de luz luz cálida e incluso de luces de colores, que puedes comprarte un foco que puedes cambiarle los colores en que se enciende. Ese por el lado de las luminarias. Por el lado de las pantallas, por ejemplo, pues obviamente ya empezaron a hacer las pantallas LED y sobre todo esto acompañó a la revolución de la televisión cuando se convirtió del formato análogo que habíamos tenido a lo largo de todo el siglo XX y principio del siglo XXI a ya la televisión digital, de transmisión de señal ya por píxeles, con tecnología digital que tenía mayor resolución y colores más brillantes y nítidos. Entonces pues aquí acompañó esta revolución las pantallas LED. Ya las evoluciones posteriores a las pantallas LED pues han sido tecnologías que han desarrollado las diferentes fabricantes de televisiones, pantallas OLED, pantallas AMOLED sobre todo para los celulares, pantallas POLED, o sea de polímero orgánico LED, que se usan en los celulares que se doblan, que se desdoblan, y en las pantallas de televisión que se enrollan o también que se doblan, porque también hay pantallas de televisión que se doblan o se enrollan, que obviamente son productos muy premium, muy caros. Y aparte en la iluminación en la calle lo pudimos ver esta evolución, como por muchos años durante el siglo XX hasta los 80s y 90s tuvimos estas lámparas muchas veces de color ámbar, no eran de color blanco, que pues eran de gas, de luminarias fluorescentes de gas que sí proyectaba mucha luz, pero no era tan potente la luz y podías tener más potencia en la luz, pero se calentaban demasiado y consumían demasiada energía. Esa fue el tipo de iluminación que tuvimos hasta mediados de los 2000, por ahí del 2005, 2004 empezaron, sobre todo primero en ciudades grandes, a cambiar estas lámparas de gas de fluorescentes para iluminación por lámparas de LED, donde ya tenías pues LEDs muy brillantes iluminando las calles, y es prácticamente lo que ya tenemos actualmente en las calles. Incluso en los semáforos vimos esta evolución, que teníamos los focos incandescentes en los semáforos por mucho tiempo, y ya actualmente ya casi todos los semáforos, ya salvo algunos que pues siguen funcionando,
ya la mayoría de los semáforos ya son de LED también. Y entonces pues es algo curioso como pues en la mayor parte del siglo XX pues estamos acostumbrados a que pues era un foco para iluminar tu cuarto, eran focos, y sí veías las luminarias fluorescentes, pero solo en lugares industriales y comerciales, o sea, no los veías casi en casa de alguien, a menos de que pues hicieran la inversión. Entonces pues eran esas dos tecnologías que veías en todos lados para iluminar, y pues como fue una tecnología que duró demasiados años, pues nos acostumbramos tanto a ella que pues por mucho tiempo no consideramos que esta tecnología cambiara, y pues este cambio se dio de forma muy instantánea, muy repentina en los 2000s. Primero cambiando los focos incandescentes por los focos ahorradores o luminarias fluorescentes, que duraron nada más como unos 5 años, y después pues se comió el mercado los focos LED, e igual con las televisiones, que pasaron de plasma. En un corto periodo de tiempo estuvieron las de plasma, y luego pues ya todas eran LED o LED o cualquier otra variante de luces LED en tu pantalla. Entonces pues es así como pues evolucionó la tecnología de iluminación, de cómo era en el siglo XX, y en unos pocos años de principios del siglo XXI hicimos este salto muy inmediato de una tecnología a la otra. Y es por eso que ahora pues puedes conseguir aparatos con pantallas LED muy baratos, o incluso puedes conseguir lamparitas de todos tamaños, formas y colores a muy bajo precio, gracias a pues que la tecnología LED es ya actualmente muy fácil de fabricar, y por lo tanto muy barata de conseguir. Entonces, y por lo mismo de que las LED gastan mucho menos energía, pues ya no necesitan ni siquiera que ponerle pilas de gran voltaje o wattaje para que alimentar estas lámparas, sino requieres baterías muy pequeñas para iluminar grandes áreas, algo que también pues es muy conveniente, y que ya puedes tener lámparas de gran brillo alimentadas por batería, que antes no era posible. Ya cuando tenías que ir a iluminar con gran potencia, necesariamente tenías que conectar a la corriente eléctrica, a la corriente pues de la infraestructura, para poder encender esos grandes reflectores, esas grandes lámparas muy brillantes. Entonces pues un poco ver cómo evolucionó esta tecnología, que muchos pues o se olvidan de ello, o simplemente generaciones ya más recientes ni siquiera se dieron cuenta de este cambio, de esta evolución de focos incandescentes a los focos LEDs y de diferentes tipos de lámparas LED que actualmente ya se usan, y las pocas lámparas de fluorescente ya son casos muy específicos donde pueden presentar cierta ventaja para cierto tipo de aplicaciones. Y dato curioso también, por cierto, mencionar que ven esos displays, esos contadores con números que existían con líneas brillantes, que en la electrónica se les llamaba displays de 7 segmentos. Estos fueron muy populares, obviamente usados en los 70s, 80s y 90s, pero existió una tecnología que fue muy de cierta época, que fue como el predecesor de estos displays LED, que fueron estos displays Nixie creo que les llaman, que pues ¿qué hacían? Por medio de filamentos, así como los de los focos, le daban forma a estos filamentos para que tuvieran formas de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, o puntos, dependiendo de qué era lo que
representaban un conteo o un reloj o algo así, un reloj digital, y que para encenderse simplemente los ponían uno tras de otro, el 1 sobre el 2, sobre el 3, sobre el 4 y así. Entonces cuando ibas haciendo un conteo, lo que se iba haciendo es que se encendía primero el 1, luego el 2, luego el 3 y así. Era como iban encendiendo esos displays. Entonces pues se usaron por cierto tiempo, pero como eran caros también su fabricación, solo en ciertos casos muy específicos se usaron, por ejemplo en relojes de aparatos públicos, por ejemplo los que ponían en estaciones de trenes, contadores para computadoras, de las primeras computadoras, y varios contadores y displays con números sobre todo. Se usaron estos displays Nixie o Nix, no me acuerdo bien el nombre, que fueron los predecesores a los displays de 7 segmentos que vimos ya nuevamente en los relojes digitales, en los relojes despertador, en las videocaseteras, en los DVDs, estos displays de 7 segmentos que estuvieron en muchos aparatos electrónicos, en los aparatos de sonido también, en los reproductores de CD se veían estos displays de 7 segmentos, y pues que actualmente ya también están cayendo un poco en desuso, sobre todo que ya de plano en muchos aparatos ya ni siquiera ponen displays de estos simples, sino que ya incluso ponen pues una pantallita de color o en blanco y negro en muchos aparatos, ya donde pues pueden desplegar cualquier tipo de imagen, número, letra en estas pantallas muy pequeñas. Entonces pues esto fue lo que trajo y fue lo que se vio en la evolución de toda esta tecnología de la iluminación. Y a propósito, ya que estoy grabando este podcast ya para finales de año, pues también se está pues la iluminación de pues la época navideña, que pues recordemos un poquito rápido, así menciono. Originalmente lo de la iluminación de árboles, sobre todo árboles navideños, empezó con velas. Se ponían velas en las ramas de los árboles naturales. Eventualmente, con la aparición de los focos incandescentes, pues hicieron versiones más pequeñas para colocar en los árboles, en las casas, que pues sustituyeron, y pues simplemente para darles color tenían un capuchón de vidrio coloreado por dentro con un color verde, azul, amarillo, rojo, naranja, etcétera, varios colores que pues le daban más vivacidad a la iluminación, con focos de filamento, pequeños focos de filamento que se ponían, series de hecho de focos de filamento que se ponían tanto en el árbol como alrededor de la casa. Y por el lado de la iluminación del decorado de las calles, pues también se usaron focos de tamaño ya más grande, también para hacer figuras en diferentes lugares en la ciudad, figuras alusivas obviamente a la Navidad. De hecho, aquí en la Ciudad de México hubo pues un escuadrón de trabajadores que año con año se fueron especializando en hacer diferentes figuras coloridas con focos, con iluminación, con redes de focos de incandescentes. Entonces, con la evolución de los tipos de luces que tuvimos ya para para uso común, pues también la iluminación navideña cambió, obviamente. Las series de luces actualmente pues ya son de LED, ya todas prácticamente LED. Ahora, si acaso el problema que algunos nos quejamos es los colores que usan, que prácticamente vemos RGB como los de las computadoras, el tipo de colores que vemos en los accesorios y en los gabinetes de las computadoras, los vemos en las luces navideñas, que no son precisamente
el mejor tipo de iluminado para un iluminado navideño. Deberían ser colores más primarios, sobre todo los amarillos, los rojos, se deberían de ver más de un color más primario, no tan tonos cian, magenta y esos. Y por el lado de la iluminación, de la decoración en las calles, como que obviamente al gobierno de aquí de la Ciudad de México les costó trabajo adaptarse, porque todavía por varios años, mientras que ya la iluminación en las calles era LED, todavía llegaron a poner decoraciones hechas con focos. Entonces pues eventualmente supongo que o tomaron cursos de actualización o contrataron a nueva gente de nueva generación que ya introdujo los LEDs, y ya incluso ya en los festejos ya hasta usan drones con luces para iluminar para los festejos principales. Entonces pues esto es lo que ahora tenemos como iluminación en todos lados, también en el lado de las decoraciones navideñas. Incluso ya como es tan fácil ponerle luces a todo, pues ya hay todo tipo de decoración que ya también tiene luces que antes no tenía. Entonces ya es bien fácil. Incluso hay reflectores para las fachadas de las casas que forman diferentes figuras de colores que pues lanzan una luz muy poderosa en la pared de las casas. Entonces es otra forma de iluminación que también existe, y estos reflectores pues también obviamente están iluminados con LEDs. Entonces pues esto es lo que tuvimos con esta evolución de las tecnologías de la iluminación a lo largo de las décadas y con los cambios de siglo. Y pues un pequeño recordatorio, porque es una tecnología tan cotidiana que la mayoría de la gente pues con el tiempo llega a olvidar estos cambios y cómo pasamos de una tecnología a otra en tan corto tiempo, y sobre todo de una tecnología que se estuvo usando por muchísimos tiempos, por muchísimas décadas, y que en un muy corto tiempo cambió de un formato a otro formato y a otro formato, que prácticamente normalizamos estos cambios de forma tan rápida que perdimos un poco la noción de cómo eran las cosas antes. Bueno, vamos al audio de cierre para terminar con este podcast. Y bueno, pues ya con esto vamos cerrando que fue el episodio 283 de Poco Común, donde pues hablamos de las tecnologías de iluminación, un tema bastante tecnología, bastante nerd. Y bueno, les recuerdo que este podcast se publica principalmente los martes en la noche en la mayoría de plataformas de podcast como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox y muchas otras. Simplemente busquen este podcast como Poco Común en las noches de los martes, o si prefieren en los miércoles. También pues les recuerdo que este podcast tiene formato de video que se publica en el canal de YouTube Nerdulería. Ahí es donde encuentran la versión en video de este podcast, con pues obviamente material audiovisual que acompañe pues este audio en este formato de video. Normalmente se publica sábados y domingos, a veces me retraso, ahí sí una disculpa. Sábados o domingos se publica la versión en video de este podcast. También está disponible en mi canal de YouTube Sorcerer Z. Estaba disponible la versión en video de este podcast, más que nada en formato de playlist, también para que lo busquen ahí. Y bueno, pues
Les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters o de podcast que están en Facebook como Encod y La Podcastería. Busquen estos dos espacios, Encod o Encode y La Podcastería en Facebook, y ahí van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts de varios temas que les pueden interesar. También muchas gracias a todos los que dejan sus likes y comentarios en los diferentes episodios de los podcasts y en las diferentes redes sociales. Muchas gracias, incluyendo también a los que dejan comentarios y likes en el canal de YouTube de Nerdulería. Muchas gracias. Y pues también les recuerdo que tengo pues transmisiones en vivo, streams, donde pues me pongo a jugar videojuegos. Estas transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 9 p.m. hora central de México en mi canal de Twitch, que es Sorcerer Z, escrito solo con una letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Ahí es donde pues pueden encontrarme en transmisión en vivo para jugar videojuegos y también para platicar de otras cosas mientras estoy jugando. Entonces también pues ahí pueden interactuar en vivo conmigo en estos streams, en estas transmisiones en vivo. Espero que les haya gustado este tema, que haya sido divertido o al menos interesante, y pues nos seguimos escuchando hasta la próxima. Cuídense.